El amanecer teñido de azul apenas penetraba el denso dosel del bosque mientras Leo se agachaba detrás de un enorme tronco caído. Su rostro curtido, marcado por años de dolor y determinación, permaneció inexpresivo mientras observaba el campamento de traficantes de esclavos. 7 hombres se movían por el claro. Sus voces se oían de vez en cuando en el tranquilo aire de la mañana. Se estaban preparando para partir, cargando su carga en trineos, carga que consistía en seres encadenados. Leo contó 3 esclavos adultos, todos extraterrestres con la característica piel azul de los nativos azuranos. Con la cabeza gacha, derrotados por las circunstancias o las drogas. No podía decirlo, pero fue la pequeña jaula al borde del campamento lo que llamó su atención y aceleró su pulso. Un niño. Desde esa distancia, no podía decir si era Susara, pero la sola posibilidad hizo que sus manos temblaran mientras guardaba el catalejo en su gastada mochila de cuero. 4 años. Habían pasado 4 años desde que la secuestraron durante un asalto a su asentamiento. 4 años de rastreo, caza, interrogatorio y eliminación de todas las operaciones de tráfico de esclavos que pudo encontrar. El pensamiento de que lo había mantenido vivo durante incontables noches en el desierto era simple. Ella todavía podría estar viva y él la encontraría. Leo revisó sus armas, el cuchillo largo en su cadera, el arco compuesto colgado en su espalda y las 20 flechas en su carcaj. Herramientas sencillas para una misión sencilla. Matar a los esclavistas. Salva al niño. Continuar la búsqueda. Se movió como un fantasma a través de la maleza, posicionándose a favor del viento. Los años en el duro entorno de Azura le habían enseñado paciencia y precisión. La mayor gravedad del planeta había fortalecido su cuerpo mientras que sus peligros habían agudizado su mente. Ya no era el colono que había llegado con la esperanza de una vida pacífica. Ahora era un cazador. Leo lanzó una flecha y esperó el momento perfecto. Cuando el líder del campamento se alejó del grupo, la flecha de Leo encontró su garganta. Antes de que el cuerpo tocara el suelo, una segunda flecha voló por el aire y alcanzó a otro babuino en el pecho. Quedan 5. Corrieron a buscar refugio, gritando confundidos, incapaces de localizarlo. Leo movió posiciones, girando hacia el lado oeste del campamento. Otra flecha dio en el blanco y otro esclavista cayó. Tenía que tener cuidado de no golpear las jaulas con los esclavos. Los esclavistas restantes comenzaron a disparar salvajemente hacia el bosque con sus toscas pistolas. Armas de contrabando que no eran fiables ni precisas, pero aún así eran letales. La cuarta flecha de Leo no dio en el blanco porque su objetivo se agachó en el último segundo. Ahora sabían su posición. Es hora de moverse. Dio otra vuelta, esta vez acercándose al campamento, lo suficientemente cerca para ver la jaula con mayor claridad. Su corazón se hundió. La niña que estaba dentro no era Sara. Ni siquiera era humano. Una pequeña niña auroriana se acurrucó en un rincón de su jaula. Su piel azul casi gris por el miedo. Sus grandes ojos estaban fijos en la violencia que se desarrollaba a su alrededor. Algo en Leo se rompió. El entumecimiento familiar que siguió a la decepción amenazó con abrumarlo. Pero rápidamente fue reemplazada por una furia candente. Estos hombres, estos monstruos, arrebataron niños de sus familias. Se llevaron a Susara. Leo abandonó la cautela. Salió de su escondite, con el arco abandonado y el cuchillo desenvainado. El esclavista más cercano giró demasiado tarde. La espada de Leo le abrió la garganta de un solo corte. Agarró la pistola del moribundo y disparó contra otro esclavista, alcanzándolo en el hombro. No fue un disparo mortal, pero fue suficiente para derribarlo. Quedan 3. Uno lo atacó con un machete. Leo se agachó ante el golpe salvaje y clavó su cuchillo debajo de las costillas del hombre. Lo arrancó mientras el cuerpo se desplomaba y giraba para enfrentarse a los demás. Un disparo le rozó el brazo, quemándole como fuego. Leo no se inmutó. Cargó hacia adelante y lanzó su cuchillo con precisión letal al pecho del tirador.
El hombre cayó hacia atrás y murió antes de tocar el suelo. Queda uno. El último esclavista miró a Leo con terror en sus ojos. Este no era un colono común y corriente. Esta era la muerte encarnada. Se giró para correr, pero Leo lo alcanzó en segundos. Recuperando su cuchillo del esclavista caído y luego derribando al último al suelo. Presionó la hoja contra la garganta del hombre. ¿Dónde está ella? La voz de Leo era áspera. No estaba acostumbrada a hablar. OMS. El esclavista se ahogó. Mi hija, niña humana, sacada del asentamiento 17 hace 4 años. El reconocimiento brilló en los ojos del esclavista. ¿El asalto a Carson? No fuimos nosotros, hombre. Fue la banda de Darius. ¿Dónde está Darius ahora? El mercado central siempre vuelve allí después de un gran salón. La mirada del esclavista se desvió rápidamente. Escucha, solo cumplía órdenes. El cuchillo de Leo puso fin a la súplica. Se puso de pie lentamente, respirando entrecortadamente mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse. La herida en su brazo latía sordamente. Miró a su alrededor, a la carnicería que había creado, sintiendo solo un vacío profundo. Un movimiento atrajo su atención. Los esclavos adultos lo observaban con cautela desde sus jaulas. Y la niña, la alienígena, estaba apretada contra los barrotes de su jaula, sus grandes ojos almendrados fijos en él con una expresión que no pudo descifrar. Leo se acercó lentamente a las jaulas. Encontró las llaves en uno de los esclavistas muertos y abrió primero a los adultos. Salieron a toda prisa, haciendo repetidas reverencias en agradecimiento antes de huir hacia el bosque. No se ofrecieron a ayudar a la niña. No miraron atrás. Finalmente, Leo se paró frente a la pequeña jaula que contenía a la joven asurana. No tendría más de 7 u 8 años según los estándares humanos. Su piel azul estaba marcada por arañazos y moretones. Su sencilla ropa estaba rota y sucia. Pero lo que más impactó a Leo fueron sus ojos, de un morado oscuro con destellos plateados, que reflejaban una rebeldía que el cautiverio no había roto. No voy a hacerte daño, dijo mientras abría la jaula. No se movió ni siquiera cuando la puerta se abrió de golpe. Adelante, dijo Leo, señalando hacia el bosque. Eres libre. La niña finalmente salió de la jaula. Sus movimientos eran cautelosos y deliberados. Ella miró los cuerpos esparcidos por el campamento y luego volvió a mirar a Leo. Ella hablaba en el lenguaje musical de los asuranos, una serie fluida de sonidos que Leo no podía entender. No hablo tu idioma, dijo. Simplemente ve y encuentra a tu gente. Ella inclinó la cabeza y lo estudió. Luego señaló su brazo sangrante y volvió a hablar. Leo meneó la cabeza. No es nada. Necesito seguir adelante. Se apartó de ella y comenzó a recoger sus flechas de los cuerpos de los esclavistas, revisando el campamento en busca de algo útil. No había mucho. Un poco de carne seca, recipientes con agua y un mapa rudimentario que guardó en su mochila. Cuando se giró nuevamente, la niña todavía estaba allí observándolo. Ella había cogido un pequeño cuchillo de uno de los esclavistas muertos y lo sostenía torpemente. Eso no es un juguete, dijo Leo, extendiendo la mano para cogerlo. Ella se apartó, apretando el cuchillo contra su pecho y sacudiendo la cabeza vigorosamente. Leo suspiró. Bien, quédatelo, pero ten cuidado. Se echó la mochila al hombro y se giró para irse. Buena suerte, chico. Apenas había dado unos pasos cuando se dio cuenta de que lo seguía. Se detuvo y se giró. No, no puedes venir conmigo. Ella lo miró fijamente, sin comprender o simplemente terca. No es seguro, intentó de nuevo, haciendo gestos de herradura con las manos. Ve a buscar a tu gente. Los ojos de la chica se llenaron de lágrimas, pero su mandíbula se tensó con determinación. Volvió a negar con la cabeza y dio un paso más hacia él. Leo se pasó una mano por el pelo canoso con frustración. No tenía tiempo para esto. No tenía espacio en su vida para esto.
Su misión era encontrar a Sara, no cuidar a una niña alienígena que ni siquiera podía entenderlo. Pero al mirarla allí de pie, pequeña y vulnerable, pero ferozmente decidida, algo se agitó en su interior. Un eco del hombre que había sido antes de que el dolor y la rabia lo vaciaran. Algún día, dijo finalmente, te ayudaré a encontrar un asentamiento. Algún día, eso es todo. Ella pareció entender su tono, aunque no sus palabras. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios y asintió. Leo se giró y siguió caminando, escuchando los suaves pasos tras él. ¿Qué estaba haciendo? Era una locura. Pero no podía dejarla sola en la naturaleza. Los depredadores la encontrarían antes del anochecer. Solo un día, se dijo. Solo hasta que encontrara un lugar seguro para ella. El primer día con la niña alienígena fue un ejercicio de paciencia que Leo no había previsto necesitar. Ella lo siguió en silencio a través de la densa maleza, deteniéndose ocasionalmente para examinar alguna planta o insecto con curiosidad infantil. Leo se encontró constantemente mirando por encima del hombro, asegurándose de que ella seguía allí, de que no se había alejado, de que no había sido secuestrada por uno de los muchos depredadores de Azora. Al mediodía, llegaron a un pequeño arroyo. Leo rellenó sus bidones de agua y le hizo un gesto a la chica para que bebiera. Ahuecó las manos en el agua fría y bebió con delicadeza, observándolo por encima de las yemas de los dedos. Necesitas un nombre, dijo Leo de repente, rompiendo el silencio de horas. Al menos algo con lo que pueda llamarte. Inclinó la cabeza, parpadeando con esas grandes orejas moradas. Leo se señaló a sí mismo. Leo, dijo con claridad, y su rostro comprendió. Lo señaló y repitió, Leo. Su acento hacía que el simple nombre sonara musical. Luego se señaló a sí misma y pronunció una serie de sílabas fluidas que Leo ni siquiera podía pronunciar. Negó con la cabeza. Demasiado complicado. Necesito algo simple. La chica frunció el ceño, luego su rostro se iluminó. Señaló una vibrante flor azul que crecía junto al arroyo y pronunció una sola palabra. Nia. Nia, repitió Leo. Ese es tu nombre. Negó con la cabeza, se señaló a sí misma y repitió, Nia. ¿Quieres que te llame Nia?, preguntó Leo, señalándola a ella, luego a la flor, y luego a ella. Ella asintió vigorosamente, con una pequeña sonrisa en los labios. Todos. Bien, Nia, lo es. Leo volvió a cargar la mochila al hombro. Tenemos que seguir adelante. Mientras continuaban a través del bosque, Leo repasaba mentalmente la nueva información que había obtenido. Mercado Central. Era la primera pista sólida que tenía en meses. Si este tal Darius regresaba allí con regularidad, si había participado en la redada que se llevó a Sara, Leo podría finalmente obtener algunas respuestas. Pero el Mercado Central era famoso. El mercado negro más grande de Azora. Ubicado en las ruinas de una colonia minera abandonada en lo profundo de las montañas del norte, era un refugio para los peores criminales del planeta. Un lugar donde cualquier cosa y cualquier persona podía ser comprada y vendida. Entrar sería difícil. Salir aún más. Y ahora tenía que preocuparse por Nia. La miró mientras ella pasaba con cuidado sobre un tronco caído. Necesitaba encontrar un asentamiento, un lugar seguro donde dejarla antes de continuar su viaje. Al caer la noche, Leo eligió un gran árbol con raíces extensas para su campamento. Las enormes raíces creaban muros naturales, ofreciendo cierta protección contra los elementos y los depredadores errantes. Construyó un pequeño fuego usando técnicas que había aprendido observando a los nativos azuranos. Nia lo observaba atentamente, estudiando cada uno de sus movimientos. Cuando sacó carne seca de su mochila, sus ojos se abrieron de par en par y él se dio cuenta de que tal vez no la habían alimentado bien en cautiverio. Le ofreció una porción más grande de la que normalmente le habría dado, y ella la aceptó con un gesto solemne que parecía gratitud. Mientras comían en silencio, Leo se encontró observándola también.
A pesar de su trato brusco, había dignidad en sus movimientos, una inteligencia serena en sus ojos. Manejaba el pequeño cuchillo que había tomado con creciente confianza, usándolo para cortar la carne en trozos más pequeños. ¿De dónde eres?, preguntó Leo, sabiendo que ella no podía entenderlo, pero sintiendo la necesidad de romper el silencio. En fin, tienes familiares buscándote. Nia lo miró, con la cabeza inclinada en esa ahora familiar pose interrogativa. Leo suspiró y la señaló, luego hizo un amplio gesto a su alrededor, levantando los hombros en un gesto universal. La comprensión brilló en sus ojos. Ella se puso de pie y caminó unos pasos, señalando hacia el norte y ligeramente hacia el este. ¿Norte? Leo frunció el ceño. Los territorios del norte eran regiones montañosas duras donde pocos se asentaron voluntariamente. Tu gente vive en las montañas. Nia asintió y luego hizo un gesto fluido con las manos que Leo no pudo interpretar. Continuó con gestos más elaborados, claramente tratando de explicar algo importante. Lo siento, dijo Leo sacudiendo la cabeza. No entiendo. La frustración se reflejó en su rostro. Se arrodilló en el suelo y comenzó a dibujar en la tierra con su dedo. Primero una serie de formas triangulares que Leo reconoció como montañas. Luego circula dentro de las montañas. Señaló los círculos, luego se señaló a sí misma y luego hizo un gesto amplio que también abarcó a Leo. ¿Cuevas? Leo adivinó. Tu gente vive en cuevas en las montañas. Ella asintió con entusiasmo. Leo consideró esta nueva información. Tenía sentido. Las cuevas del norte proporcionarían refugio natural contra el duro clima y la peligrosa fauna de Azora, pero también estaban peligrosamente cerca del mercado central. Si de todos modos se dirigía al norte, no, dijo Leo en voz alta, sacudiendo la cabeza. Un día, dije, te busco un asentamiento y luego sigo solo. La expresión de Nia decayó, aunque no podía entender sus palabras. Quizás su tono fue suficiente. Terminaron de comer en silencio. Leo apagó el fuego y acomodó su mochila como una almohada improvisada. Nia se acurrucó en el lado opuesto del pozo de fuego, con la espalda apoyada contra una de las raíces del árbol y el pequeño cuchillo en la mano, incluso mientras sus ojos estaban cerrados por el cansancio. Leo la observó por un momento, luego suspiró y se quitó la chaqueta exterior, una prenda resistente y desgastada que lo había acompañado durante incontables noches en el desierto. Se inclinó y lo colocó sobre su pequeña figura. Los ojos de Nia se abrieron de golpe ante el contacto, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, su expresión se suavizó. Se ajustó más la chaqueta y murmuró algo en su idioma que sonó como gracias. Leo regresó a su lado del campamento sin reconocer su gratitud. No podía darse el lujo de preocuparse. Cuidar era un lujo que había abandonado hacía 4 años, cuando los esclavistas le habían quitado todo lo que importaba. Nia era una responsabilidad temporal, nada más. Mañana encontraría un asentamiento, la dejaría con personas que pudieran cuidarla adecuadamente y continuaría su casa. Pero cuando el sueño lo reclamó, la imagen que lo siguió hasta la inconsciencia no fue el rostro de Sara, como solía ser. En cambio, fueron los ojos desafiantes de Nia, que contenían una fuerza que le recordó dolorosamente a su hija perdida. Fueron atacados poco antes del amanecer. Leo se despertó de golpe ante el sonido, un siseo bajo y estrepitoso que no pertenecía a ningún ser sensible. Se puso de pie en un instante, cuchillo en mano, ahuyentando la oscuridad que precedía al amanecer. Nia ya estaba despierta, pegada a la ruta de los árboles, con los ojos abiertos por el terror. Señaló silenciosamente hacia su izquierda, donde la maleza se movía de forma antinatural. Leo tomó lentamente su arco, sin apartar la vista del follaje en movimiento. Lanzó una flecha justo cuando la criatura se abalanzaba sobre su campamento. Era un rievac, uno de los depredadores máximos de Azora. De 6 extremidades, con un cuerpo escamoso y una cresta de espinas afiladas a lo largo de su espalda.
Se movió a una velocidad aterradora para algo del tamaño de un caballo pequeño. Su cabeza sin ojos giró hacia ellos, sintiendo su calor con las sensibles fosas a lo largo de su mandíbula. Leo disparó su flecha, alcanzando a la bestia en el hombro. Gritó de dolor, pero no disminuyó la velocidad. Apenas tuvo tiempo de sacar su cuchillo antes de que éste lo alcanzara y lo hiciera retroceder con la fuerza de su carga. Cayó al suelo con fuerza y el peso del Rievac le quitó el aire de los pulmones. Sus mandíbulas se abrieron a centímetros de su rostro, sostenidas solo por su antebrazo apoyado contra su garganta. Las garras de la criatura le atravesaron el costado, desgarrando su camisa y la carne. Leo apretó los dientes ante el dolor, sabiendo que un solo momento de debilidad significaría la muerte. Con un desesperado aumento de fuerza, clavó su cuchillo en las escamas más suaves debajo de la mandíbula del Rievac. La sangre oscura se derramó sobre su mano, pero la criatura solo gritó más fuerte y redobló sus esfuerzos para arrancarle la garganta. El brazo de Leo se estaba debilitando. La jace del Rievac se acercó poco a poco a su rostro, su aliento caliente y nutrido. Desde esta posición no podía alcanzar ninguna zona vital con su cuchillo. Esto era todo, pensó sombríamente. Después de 4 años de sobrevivir a todo lo que Asura pudiera lanzarle, moriría en un tramo anónimo de bosque. Su misión no se cumplió, su hija no fue venida. Entonces algo pequeño y azul apareció en su campo de visión. Nia, con el rostro endurecido por una máscara de determinación, saltó sobre el lomo del Rievac y clavó su pequeño cuchillo entre las placas de su armadura. Una y otra vez, el Rievac se alzó hacia atrás con dolor y sorpresa, liberando a Leo de su peso aplastante. Se retorció, intentando desalojar al pequeño atacante de su espalda, pero Nia se aferró a las espinas con una mano mientras continuaba su asalto con la otra. Leo aprovechó la oportunidad. Se puso de pie de un salto y agarró su arco. Con la velocidad de la práctica, lanzó una flecha y esperó el momento perfecto mientras la criatura se agitaba y giraba con Nia aferrada a su espalda. «¡Saltar!», gritó, olvidándose momentáneamente de que ella no podía entenderlo. Pero tal vez algunas cosas trascendieron el lenguaje. Nia miró hacia arriba, vio su arco listo y se lanzó para alejarse de la bestia justo cuando Leo soltaba su flecha. El disparo fue perfecto, penetró en el ojo del Rievac y se clavó profundamente en su cerebro. La criatura se desplomó a mitad de la embestida, deslizándose hasta detenerse a unos cuantos metros de donde había aterrizado Nia. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El bosque estaba en silencio excepto por sus respiraciones pesadas. Entonces Leo corrió hacia Nia, se arrodilló junto a ella y revisó si tenía heridas. «¿Estás herido?», preguntó con urgencia, sus manos suaves mientras examinaban sus brazos y su rostro. Ella negó con la cabeza y luego señaló su costado, donde las garras del Rievac lo habían desgarrado. La sangre empapaba su camisa destrozada. «No es nada», dijo Leo automáticamente, aunque ahora que la adrenalina estaba disminuyendo, el dolor se hacía notar. Apretó una mano contra su costado, sintiendo la cálida humedad de la sangre. Nia se puso de pie de un salto y desapareció entre la maleza antes de que Leo pudiera detenerla. Él la llamó, pero no hubo respuesta. ¿Se había escapado? No podía culparla. La violencia parecía seguirlo como una sombra. Pero momentos después, regresó, con sus pequeñas manos llenas de hojas anchas y cerosas que Leo reconoció por tener propiedades medicinales. Los asuranos los utilizaban para curar heridas, por sus propiedades antisépticas naturales, previniendo infecciones. Nia se arrodilló a su lado y le hizo un gesto para que se levantara la camisa. Cuando él dudó, ella emitió un sonido de impaciencia y tiró de la tela ella misma. Leo cedió y levantó la camisa rota para revelar 3 cortes profundos en sus costillas. Nia examinó las heridas con un ojo crítico que parecía demasiado conocedor para su edad. Aplastó las hojas en sus palmas, liberando su savia picante, luego las presionó firmemente contra las heridas de Leo. El dolor fue inmediato e intenso.
Leo reprimió una maldición. Sus músculos se tensaron involuntariamente. Nia colocó una pequeña mano azul sobre su brazo y habló suavemente en su idioma. Aunque no podía entender las palabras, el tono era inequívocamente tranquilizador. A medida que el ardor inicial disminuyó, un entumecimiento refrescante se extendió por su costado. Leo observó con asombro cómo Nia arrancaba eficientemente tiras de la parte inferior de su propia túnica andrajosa y las usaba para atar las hojas en su lugar alrededor de su torso. Sus movimientos fueron practicados como si ya hubiera hecho esto muchas veces antes. «Gracias», dijo Leo cuando terminó. Nia se sentó sobre sus talones y sonrió, la primera sonrisa verdadera que había visto en ella. Ella colocó una mano sobre su corazón y luego la extendió hacia él en lo que claramente era un gesto de su pueblo. Leo se encontró devolviendo el gesto sin pensar. Algo había cambiado entre ellos en esos frenéticos momentos de peligro compartido. Se había formado un vínculo, tentativo pero innegable. «Me salvaste la vida», dijo Leo en voz baja. Nia no podía entender sus palabras, pero parecía comprender su significado. Señaló la cresta muerta hacia atrás, luego a Leo, luego hizo un movimiento de corte en su propia garganta. «Sí, lo logramos juntos», asintió Leo. La miró con ojos nuevos. Esta no era una niña común y corriente. Poseía un coraje y una ingeniosidad que contradecían su pequeño tamaño y corta edad. Y había elegido luchar por él en lugar de huir. El sol salía, tiñendo el bosque de tonos púrpura y azul. Leo se obligó a ponerse de pie, haciendo una mueca de dolor al sentir el tirón en sus heridas recién vendadas. «Deberíamos irnos», dijimos, señalando a su alrededor. «La sangre atraerá a más depredadores». Nia pareció comprender. Ella ayudó a reunir sus escasas pertenencias, le entregó a Leo su chaqueta, que llevaba puesta cuando el Rievac atacó, y se preparó para seguirlo. Leo se echó la mochila al hombro, luchando contra el dolor en su costado. La parte racional de su mente le decía que aún debía encontrar un acuerdo. Dejar a Nia con otros que puedan cuidarla adecuadamente. Estaba en una misión peligrosa que no era lugar para un niño. Pero otra parte de él, una parte que creía muerta hacía mucho tiempo, reconoció que ella no tenía ningún otro lugar a donde ir. Su casa aparentemente estaba en las montañas del norte, la misma dirección en la que él se dirigía, y ella acababa de demostrar que era más capaz que muchos adultos que él había conocido. «Vamos», dijo, haciéndole un gesto para que lo siguiera. «Tenemos un largo viaje por delante». A medida que se adentraban en el bosque, Leo se dio cuenta de que su plan había cambiado. Ya no buscaba un asentamiento donde dejarla. De alguna manera, sin discusión ni siquiera la capacidad de comunicarse adecuadamente, se habían convertido en un equipo. Y por primera vez en 4 años, Leo no viajaba solo. Se encontraron con la caravana de mercaderes 3 días después. Una hilera dispersa de trineos y animales de carga descendiendo de las montañas. El primer instinto de Leo fue evitarlos. La mayoría de los viajeros en Azora habían aprendido a desconfiar de los extraños, pero sus suministros se estaban agotando y la caravana podría tener información sobre el mercado central y el traficante de esclavos Darío. «Quédate cerca», le murmuró a Nia mientras se acercaban abiertamente a la caravana. Con el arco desencordado y las manos visibles, demostraba que no representaba una amenaza inmediata. Los guardias de la caravana los detectaron inmediatamente y sus manos se dirigieron hacia las armas. Pero el líder de la caravana, un hombre corpulento y con barba canosa, les hizo señas para que se detuvieran. «Hola, viajero», llamó el hombre. «Estás muy lejos de cualquier asentamiento». «Solo estoy de paso», respondió Lie, deteniéndose a una distancia respetuosa, buscando intercambiar suministros. Los ojos del líder de la caravana se dirigieron hacia Nia y se abrieron ligeramente al ver a la pequeña niña azurana. Su mirada volvió a Leo, ahora más evaluadora. «Tienes compañeros inusuales», comentó. «Mi nombre es Garrett. Transporte suministros entre los asentamientos del norte y los puestos mineros».
Leo, y ella es Nia. Garrett les asintió a ambos. Te diriges hacia el norte. Fue más una observación que una pregunta. No muchos van por ese camino voluntariamente. Las montañas son duras y la compañía más dura aún. Tenemos negocios allí, dijo Leo simplemente. Los ojos de Garrett se entrecerraron levemente. ¿Qué tipo de suministros estás buscando? Alimento. Suministros médicos si los tiene. Información. Garrett se rió. La información siempre es el bien más caro en Asura. Pero vengan a compartir el pan con nosotros y podremos discutir los términos. Leo dudó y luego asintió. Él y Nia siguieron a Garrett hasta un claro donde la caravana estaba montando un campamento para pasar la noche. Los demás comerciantes y guardias los observaban con cansancio, particularmente Nia, cuya presencia parecía causar un revuelo en conversaciones susurradas. Garrett les ofreció pan y un guiso de caza local. Nia lo olió con sospecha antes de dar un pequeño mordisco y luego comenzó a comer con el entusiasmo de una niña en crecimiento que ha conocido el hambre. Tu pequeño amigo tiene buenos instintos, observó Garrett. Siempre es mejor tener cuidado con lo que comes en este planeta. Algunas cosas que parecen inofensivas pueden matarte en minutos. Ella me está enseñando tanto como yo le estoy enseñando a ella, admitió Leo. La expresión de Garrett se suavizó ligeramente. ¿Dónde la encontraste? Los asuranos no suelen dejar que sus hijos deambulen por el mundo. Leo consideró cuánto revelar. Esclavistas, dijo finalmente. Los detuve. Ella era la única que pude salvar. El rostro de Garrett se oscureció. Malditos esclavistas, cada año se vuelven más atrevidos. Escupió en el suelo. No soy amigo de la gente de la guarida. Perdí a mi hermano en una redada hace 2 años. Leo sintió que se formaba una conexión tentativa. Estoy rastreando a un esclavista llamado Darius. Opera desde el mercado central. Varios de los comerciantes cercanos intercambiaron miradas al mencionar el nombre. La expresión de Garrett se volvió cautelosa. Darío el coleccionista, dijo bajando la voz. Es peligroso cazar a ese hombre. Amigo. Tiene a la mitad de los mercenarios de los territorios del norte en su nómina. ¿Lo conoces? Garrett se encogió de hombros. Drogado. ¿Sabes de él? Su reputación. Se especializa en mercancías exóticas, especímenes raros. Sus ojos se dirigen brevemente a Nia. Paga mucho dinero por artículos únicos, especialmente aquellos que tienen adaptaciones útiles. La mano de Leo instintivamente se acercó más a Nia. Necesito encontrarlo. ¿Puedo preguntar por qué? Sin ánimo de ofender, pero no pareces estar buscando esclavos. Y si lo que buscas es trabajo, hay empleadores más seguros. Me quitó algo, dijo Leo con voz endurecida. Hace 4 años, se produjo una redada en el asentamiento 17. En los ojos de Garrett apareció un destello de reconocimiento. ¿La redada de Carson? Eso fue obra de Darío. Está bien. Una de sus alas más grandes. Dudó y luego añadió. No quedaron muchos sobrevivientes de aquello. Leo se inclinó hacia adelante. Había una niña, humana, de 8 años, llamada Sara. Sacó una pequeña y desgastada foto de su bolsillo, la única posesión que realmente valoraba. Mostraba a un niño sonriente con cabello oscuro y los mismos ojos verdes de Leo. Mi hija. Garrett tomó la fotografía con cuidado, estudiándola con el ceño fruncido. Se lo pasó a una de sus compañeras, una mujer mayor de mirada penetrante y piel curtida por el clima. Anya solía trabajar en los mercados, explicó Garrett antes de encontrar un trabajo más honesto. La mujer examinó la foto con expresión ilegible. Finalmente, ella negó con la cabeza. Abandoné los mercados hace 3 años. Si ella viniera después de eso, no lo sabría. El corazón de Leo se hundió, pero siguió adelante. ¿Y qué pasa antes? ¿La viste alguna vez? Anna dudó. Sus ojos se movían entre Leo y Nia. Los niños de esa edad son valiosos, especialmente los niños humanos. Se adaptan bien,
Aprenden idiomas rápidamente. ¿La viste? Leo repitió con un tono cortante que se colaba en su voz. No, dijo Anna finalmente. Pero eso no significa que ella no estuviera allí. Darius mantiene en privado su mercancía más valiosa y la vende solo a clientes especiales. Leo recuperó la foto y la guardó con cuidado en su bolsillo. ¿Cómo entró al mercado central? Garrett y Anna intercambiaron miradas preocupadas. Uno no entra al mercado central así como así, dijo Garrett. Está integrado en el antiguo complejo minero. Una entrada, una salida, y ambas fuertemente vigiladas. No dejan entrar a cualquiera, especialmente a desconocidos armados que hacen preguntas sobre uno de los mayores proveedores del mercado. Tiene que haber una manera. Anna se inclinó hacia adelante. La hay, pero no te gustará. Miró a Nia. Siempre están buscando mercancía nueva, sobre todo algo inusual. A Leo se le heló la sangre al comprender lo que quería decir. No, en absoluto. Solo sería para presumir, insistió Anya. Te haces pasar por un pequeño comerciante de productos exóticos. Una vez dentro, puedes moverte libremente. La mayor parte del mercado es territorio abierto. Dije, no. La voz de Leo era como un robo. No la pondré en riesgo. Nia, que había estado siguiendo la conversación en silencio a pesar de no entender las palabras, puso la mano sobre el brazo de Leo. Pronunció algunas palabras en su idioma, con expresión interrogativa. Está preguntando qué pasa. Garrett tradujo, sorprendiendo a Leo. Habla su idioma. Garrett asintió. Poco. Recoges cosas. Comerciando con las tribus del norte. Leo se volvió hacia Nia, buscando una explicación. Están sugiriendo que piensan. Miró a Garrett en busca de ayuda. Garrett le habló a Nia en un asurano vacilante. La chica escuchó atentamente, abriendo mucho los ojos al comprender. Respondió rápidamente, gesticulando animadamente. ¿Qué está diciendo?, preguntó Leo. Garrett parecía incómodo. Dice que lo hará. Quiere ayudarte a encontrar a tu hija. Leo negó con la cabeza. Dile que no. Es demasiado peligroso. Siguieron más intercambios traducidos, cada vez más acalorados. La expresión de Nia era obstinada. Sus gestos, enfáticos. Dice, tradujo Garrett a regañadientes, que te debe la vida. Dice que su gente cree que una deuda de vida solo se puede pagar con un servicio de igual valor. Quiere ayudarte a encontrar a tu hija como la salvaste. No la salvé para que volviera a ponerse en peligro, argumentó Leo. Nia le habló directamente a Leo, con un lenguaje musical incomprensible para él. Pero su intención era clara en su expresión feroz y su gesto decidido hacia el norte. Dice, continuó Garrett, que no te pide permiso. Te dice lo que sucederá. Te ayudará a entrar al mercado y juntos encontrarán a tu hija. Leo miró fijamente a Nia, no viendo a la niña vulnerable que había rescatado, sino a una joven guerrera decidida con una voluntad a la altura de la suya. En ese momento, le recordó tanto a Sara que le dolió físicamente. Aún es demasiado peligroso, dijo, pero su determinación se estaba debilitando. Anna intervino de nuevo. El plan podría funcionar, pero no como un simple engaño. Los guardias del mercado no son tontos. Descubrirían a través de un disfraz. Miró a Leo con aire evaluador. Pero si tuvieras bienes reales para comerciar, un negocio legítimo con uno de los proveedores del mercado. ¿Qué sugieres?, preguntó Leo con cansancio. Nos dirigimos a las colinas para comerciar con los clanes de las montañas aserianas, explicó Garrett. Proveen minerales raros que los clanes extraen de las cuevas profundas. Minerales que Darius y los de su clase pagan generosamente. Si nos ayudas a negociar con los clanes, continuó Anna, podríamos llevarte a ti y a la chica al mercado como parte de nuestra partida comercial. No hace falta engaño, solo negocios. Leo consideró la oferta. Era un plan mucho menos arriesgado que hacerse pasar por un esclavista con Nia cautiva,
pero significaría un desvío a las cuevas asurias, retrasando su viaje al mercado central. Como si leyera sus pensamientos, Garret añadió: el mercado no se irá a ninguna parte, y Darius tampoco, pero el invierno se acerca a las montañas. Si no hacemos este intercambio ahora, los pasos estarán cerrados hasta la primavera. Leo miró a Nia, quien lo observaba atentamente. Pregúntale si conoce a estos clanes de la montaña, le dijo a Garret. Si son su gente. Garret tradujo la pregunta. La respuesta de Nia fue animada, moviendo las manos rápidamente mientras hablaba. Dice que son la gente de su madre, tradujo Garret. Su madre era del clan de la Cueva Profunda. Fue capturada por esclavistas durante una incursión en las cuevas exteriores. Nia nació en cautiverio. ¿Ni siquiera ha visto el hogar de su gente?, preguntó Leo sorprendido. Más traducción. Nia negó con la cabeza, con expresión solemne. Dice que su madre le contaba historias de las cuevas, continuó Garret. Le enseñó el idioma y las costumbres en secreto. Su madre murió hace 2 temporadas. Los esclavistas se quedaron con Nia porque era lo suficientemente joven como para entrenarse como sirvienta. Leo sintió una oleada de ira protectora. Ningún niño debería crecer encadenado, separado de su herencia y familia. Era demasiado parecido a lo que le había pasado a Sara. Dile, dijo Leo lentamente, que acepto su ayuda. Iremos juntos al clan de su madre y luego encontraremos a Darius. Cuando Garret tradujo, el rostro de Nia se iluminó con una sonrisa tan brillante que la transformó. Habló rápidamente, saltando ligeramente de puntillas por la emoción. Gracias, tradujo Garret, sonriendo también. Dice que esta es la voluntad del Gran Cristal, que sus caminos se cruzaron con un propósito. ¿Gran Cristal?, preguntó Leo. Creencia religiosa auroriana. Anya explicaron. Creen que sus dioses hablan a través de los cristales de las cuevas profundas. Que todos los caminos están trazados en las estructuras cristalinas, esperando ser descubiertos. Leo no compartía la creencia de Nia en la intervención divina. Su experiencia le había enseñado que el universo era frío y aleatorio, que tomaba lo que quería sin razón ni piedad. Pero al ver el rostro esperanzado de Nia, no pudo negar su fe. Partimos al amanecer, anunció Garret, levantándose y estirándose. El paso norte será desafiante, pero deberíamos llegar a las cuevas exteriores en 5 días, si el tiempo acompaña. El viaje a las cuevas de las montañas Asuran fue arduo. El terreno se volvió cada vez más traicionero a medida que ascendían. Senderos estrechos que serpentean entre acantilados escarpados con caídas mortales a un lado y paredes rocosas irregulares al otro. El aire es enrarecido y hace que cada paso sea más agotador. La mayor gravedad de Asura, a la que Leo se había adaptado hacía mucho tiempo en las tierras bajas, parecía aumentar a medida que ascendían, aunque sabía que era simplemente el efecto combinado de la altitud y el agotamiento. Pero a pesar de todos los desafíos físicos, Leo se sintió más en paz que en años. Su enfoque singular en la supervivencia y el progreso impidió que su mente se detuviera en pensamientos más oscuros, y la presencia de Nia le proporcionó un consuelo inesperado. Mientras viajaban con la caravana, Garrick continuó traduciendo entre Leo y Nia, lo que les permitió comunicarse de manera más efectiva que solo con gestos. Leo se enteró de que Nia tenía efectivamente 9 años en años terrestres, aunque los Asurans maduraban un poco más rápido que los humanos. Su madre había sido curandera de su clan antes de ser capturada y había transmitido gran parte de sus conocimientos a Nia durante sus años de cautiverio. A su vez, Nia aprendió sobre la Tierra, sobre las naves coloniales que habían traído a los humanos a Asura hace una generación, sobre los asentamientos que habían luchado por echar raíces en el duro entorno del planeta. Y aprendió sobre Sara, su amor por trepar árboles, su risa contagiosa, su determinación obstinada que Leo ahora reconocía en la propia Nia. Fueron atacados justo antes de llegar a las cuevas. Los carroñeros, depredadores desesperados de la montaña que se alimentaban de las caravanas,
Les tendieron una emboscada en un sendero estrecho que cruzaba una empinada ladera de pedregal. La batalla fue brutal y caótica. Leo y Nia lucharon codo con codo, ella con su pequeño cuchillo y su arco, complementándose en una danza mortal que dejó a varios atacantes muertos o huyendo. Durante la pelea, Nia demostró su valor una vez más, salvando no solo a Leo sino también a Garrett cuando un carroñero lo tenía acorralado. Su valentía y rapidez de pensamiento cambiaron el curso de la batalla, permitiendo que la caravana escapara con mínimas bajas. Las cuevas del clan de las Cuevas Profundas no se parecían a nada que Leo hubiera visto jamás. Vastas redes de cavernas interconectadas iluminadas por hongos bioluminiscentes con corrientes de agua clara que fluyen a través de canales tallados en el suelo de piedra. Los propios Asurans eran más altos que Nia. Su piel azul estaba marcada con intrincados tatuajes y patrones que Leo gradualmente entendió que representaban afiliaciones de clanes y logros personales. La recepción de Nia fue emotiva y abrumadora. Una mujer alta con elaborados tatuajes que rodeaban sus brazos y cuello la reconoció inmediatamente como la hija de su hermana, abrazando a Nia con lágrimas corriendo por su rostro teñido de azul. El clan se reunió tocando el cabello de Nia, su rostro, sus manos, como para confirmar que ella era real. Había exclamaciones que no necesitaban traducción. Sonidos de booing e incredulidad. Leo observaba desde la periferia, con una compleja mezcla de emociones agitadas en su interior. Alegría para Nia, que había encontrado a su familia y su herencia. Satisfacción por haber cumplido su promesa de traerla a casa, pero también un dolor profundo al recordar a su propia hija desaparecida, todavía perdida, todavía separada de su familia. Los Asurans recibieron a los humanos como invitados de honor por el regreso de uno de sus hijos. Leo se enteró de que la tía de Nia, Lyra, hablaba un idioma común aceptable, lo que le permitió comunicarse directamente con ella sobre su búsqueda. «¿Buscas a un niño perdido?», dijo Lyra cuando hablaron en privado en un rincón tranquilo de la caverna principal. Mientras buscábamos a Nia. «Sí», Leo confirmó. «Mi hija Sara fue secuestrada por el mismo tipo de monstruos que se llevaron a la madre de Nia». Lyra asintió gravemente. «El clan de la Cueva Profunda tiene una deuda de sangre contigo por devolvernos a Nia. Te ayudaremos en tu búsqueda». Leo no esperaba esto. «¿Cómo se ven las aguas limpiando?», Lyra explicó, señalando más profundamente dentro del sistema de cuevas. «El gran cristal muestra caminos a quienes buscan con corazones puros. Quizás te muestre el camino hacia tu hijo». Leo era escéptico respecto del misticismo, pero había visto suficientes maravillas en Azora como para mantener la mente abierta. Siguió a Lyra y a varios Asurans ancianos hasta una enorme cámara en las profundidades de la montaña. Enormes formaciones de cristal sobresalían del suelo, las paredes y el techo, brillando con una luz blanca azulada interior que pulsaba como un latido del corazón. En el centro de la cámara había un estanque de agua completamente quieta, que reflejaba los cristales brillantes de arriba, como estrellas en el cielo nocturno. A instancias de Lyra, Leo se arrodilló junto a la piscina y centró sus pensamientos en Sara. Su risa, su sonrisa, la forma en que solía cabalgar sobre sus hombros mientras exploraban juntos el perímetro del asentamiento. El agua empezó a ondularse sin causa aparente. Los reflejos se fusionan en imágenes. Un mercado. Multitudes moviéndose entre puestos y tiendas de campaña. Guardias armados en los puestos de control. Un gran edificio que alguna vez pudo haber sido un centro de administración minera. Actualmente reutilizado con añadidos y fortificaciones rudimentarias. Dentro de pasillos y habitaciones, una gran cámara con jaulas a lo largo de las paredes. Luego apareció un hombre alto y de hombros anchos, con el rostro lleno de cicatrices y ojos fríos. Llevaba ropas caras, que no resultaban llamativas en el duro entorno, y estaba flanqueado por guardias armados. Darío. Tenía que serlo. La visión cambió nuevamente. Una pequeña habitación, con estantes llenos de objetos, quizás objetos personales tomados de los cautivos. Y allí, en un estante alto,
una pequeña muñeca de tela con ojos de botón y pelo de hilo. Una muñeca que Leo reconoció al instante porque había ayudado a Sara a hacerla ella misma. La imagen de la muñeca permaneció allí y luego se disolvió cuando la superficie de la piscina volvió a quedar quieta. Leo miró hacia arriba, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Lo viste?», afirmó Lyra, sin hacer una pregunta. «Sí», confirmó Leo con la voz ronca por la emoción. Creo que vi a donde necesito ir, que necesito encontrar». Uno de los ancianos isuranos habló largamente, señalando los cristales y luego a Leo. Lyra tradujo: «El camino es oscuro y peligroso», dijo, «pero no sin esperanza. Los cristales muestran muchos futuros posibles que se ramifican desde este punto. En algunos encuentras lo que buscas. En otros, dudó. En otros, fallo». Leo terminó por ella. «¿Muero o peor?». Lyra asintió gravemente. «La elección es tuya. Continuar o encontrar otro camino». Leo casi se rió como si no hubiera otra opción. «Tengo que irme. Tengo que intentarlo». Los asuranos proporcionaron toda la ayuda que pudieron. Información detallada sobre el mercado central, su disposición, sus defensas, sus rutinas y vulnerabilidades. Explicaron cómo operaba Darío, cómo funcionaba su red de traficantes de esclavos y dónde se encontraban sus aposentos privados dentro del antiguo edificio de administración minera. La mayor sorpresa llegó cuando Nia declaró su intención de continuar con Leo en lugar de permanecer con su nuevo clan. A pesar de las protestas de Leo y la evidente desaprobación de Lyra, Nia se mantuvo firme. «Dice que su camino está ligado al tuyo hasta que completes tu misión», tradujo Lyra a regañadientes. «Que el gran cristal le ha mostrado esta verdad, que tiene contigo una deuda de vida que solo podrá ser pagada ayudándote a encontrar a tu hijo». Leo argumentó, por supuesto, que Nia acababa de encontrar su hogar, su familia. Ella pertenecía aquí donde estaba segura. Pero la determinación de Nia era inquebrantable. Ella iría con él al mercado central, lo ayudaría a encontrar a Sara y luego regresaría con su gente. Esta fue su elección, y ni Leo ni el clan pudieron disuadirla. Al final, Leo cedió, reconociendo en la obstinada resolución de Nia la misma determinación que lo había mantenido en marcha durante 4 años. Quizás por eso se encontraron. 2 pedazos rotos de familias diferentes, apoyándose mutuamente hasta que ambos pudieran volver a estar completos. Los asuranos proporcionaron 2 guías para conducirlos con seguridad hasta el perímetro del mercado. La caravana de Garrett viajaría con ellos parte del camino antes de separarse para acercarse al mercado a través de medios más convencionales, proporcionando una distracción que podría ayudar al enfoque más encubierto de Leo. «Recuerda», le dijo Garrett a Leo mientras se preparaban para partir. «Crearemos un revuelo en la puerta principal dentro de 3 días, al mediodía, cuando el mercado esté más concurrido. Esa es tu ventana para entrar a través de los túneles de mantenimiento». El mercado central se extendía sobre el suelo de un enorme cráter. Una colección caótica de edificios, tiendas de campaña y estructuras improvisadas rodeadas por un alto muro de materiales recuperados. Había comenzado como una colonia minera décadas antes, uno de los primeros asentamientos humanos en Azora. Cuando la beta primaria se agotó, la corporación abandonó el sitio, dejando atrás una infraestructura demasiado costosa para desmantelarlo y transportarlo fuera del mundo. Leo y Nayaba se acercaron desde el lado este, donde regularmente se vertían desechos a través de un hueco en la pared. El hedor era abrumador, pero significaba menos guardias y menos escrutinio. Esperaron hasta el mediodía, cuando la distracción de Garrett en la puerta principal desvió la atención de su posición, y luego se deslizaron hacia el interior, moviéndose rápidamente a través de las áreas menos pobladas hacia el centro del mercado. Según la información de los asuranos, los corrales de esclavos estaban situados en el cuadrante noreste, cerca del antiguo cuartel minero. Leo y Nia rodearon las vías principales, permaneciendo en callejones secundarios y zonas menos pobladas. En 2 ocasiones tuvieron que agacharse en los portales para evitar las patrullas de guardia.
Una vez casi fueron descubiertos por el comerciante, que se opuso a su presencia cerca de su puesto, pero unas cuantas monedas del menguante suministro de Leo lo persuadieron a mirar hacia otro lado. Los corrales de esclavos eran esencialmente jaulas, algunas cubiertas, otras abiertas a los elementos. En el interior se veían personas, tanto humanas como azerbaiydianas, sentadas o de pie en grupos abatidos. Los guardias patrullaban entre las jaulas, ocasionalmente empujando a los reclusos con descargas eléctricas para mantenerlos en movimiento o para separar las peleas. Leo examinó sistemáticamente a los prisioneros, buscando cualquier señal de Sara. Había varios niños humanos, pero ninguno con sus rasgos distintivos. La mayoría parecían ser cautivos recientes. Sus expresiones aún mostraban desafío o terror en lugar de la resignación vacía de los prisioneros de larga duración. «No la veo», dijo Leo suavemente. La decepción y el alivio luchan dentro de él. Alivio porque las condiciones en los corrales eran espantosas. Decepción porque significaba que tendrían que infiltrarse en el cuartel general de Darío. Una propuesta mucho más peligrosa. Nia le tocó el brazo y señaló un edificio separado dentro del complejo, más pequeño y más seguro que los demás. Hizo una serie de gestos que Leo llegó a entender como representación de objetos especiales o valiosos. ¿Mercancía especial? Leo tradujo. ¿Crees que ella podría estar allí? Nia asintió. Tenía sentido. Si Sara todavía era considerada valiosa, y la visión de su muñeca y la colección de Darius sugerían que podría serlo, no la mantendrían con los esclavos comunes. Leo estudió el edificio más pequeño. A diferencia de los corrales abiertos, tenía paredes reales y una puerta apropiada. Custodiada por dos hombres armados que parecían más alertas y profesionales que los guardias generales del corral. Entrar sería un desafío pero no imposible. Necesitamos una distracción, murmuró Leo, más para sí mismo que para Dia. Como si fuera una señal, se produjo una conmoción en la puerta principal del recinto. Leo se giró y vio a Garrett y su caravana llegando, con sus trineos cargados de mercancías. Estaban discutiendo en voz alta con los guardias de la puerta, creando exactamente el tipo de distracción que Leo había esperado. «Esa es nuestra oportunidad», le dijo a Nia. «Sígueme. Mantente agachado y muévete rápido». Se acercaron al recinto por el lado opuesto a la puerta principal, donde la atención de los guardias estaba centrada en el disturbio. Aquí una sección de la valla estaba parcialmente oculta por cajas apiladas, lo que proporcionaba cobertura para su aproximación. Leo encontró un hueco en la valla, lo suficientemente ancho para que Nia pudiera pasar. Para sí mismo. Necesitaba crear una abertura más grande cortando la encuadernación que unía dos secciones. «Tú primero», le susurró a Nia. «Mantente agachado y dirígete a esos barriles que están junto al pequeño edificio». Nia asintió y se deslizó a través del espacio con fluida gracia. Se movió de sombra en sombra, hasta llegar finalmente a la cubierta de los barriles sin ser descubierta. Leo lo siguió, encontrando el estrecho espacio más desafiante, pero manejable. La distracción en la puerta principal se había convertido en algo más serio. Los guardias corrían hacia la puerta con las armas desenfundadas. Aprovechando la confusión, Leo y Nia se movieron rápidamente hacia la puerta del edificio de mercancías especiales. La puerta estaba cerrada, pero Leo había previsto esto. Había aprendido algunos trucos a lo largo de los años irrumpiendo en los campamentos de esclavistas. Utilizando una fina herramienta de metal proporcionada por los Asurans, trabajó en la cerradura mientras Nia vigilaba. La cerradura cedió con un suave clic. Leo empujó la puerta con cautela, atento a la posibilidad de que hubiera guardias adicionales dentro. Pero el interior estaba tranquilo, un pasillo poco iluminado con varias puertas que conducían a él. Algún tipo de instalación de retención para cautivos valiosos, cada uno en su propia celda en lugar de en los corrales abiertos del exterior. Leo y Nia caminaron en silencio por el pasillo, mirando a través de las pequeñas ventanas de observación en cada puerta. Las dos primeras celdas estaban vacías.
El tercero contenía un anciano azurano que parecía tener mala salud y dormía en un catre estrecho. El cuarto contenía un hombre humano, quizás un técnico o especialista, a juzgar por los componentes electrónicos esparcidos alrededor de su celda. La quinta celda detuvo a Leo en seco. Dentro había una niña humana sentada en el suelo, de espaldas a la puerta, con su cabello oscuro cayendo en ondas enredadas por su espalda. Ella era mayor que el niño de la foto de Leo, pero el parecido era inconfundible. «Sara», susurró Leo, con la voz atorada en la garganta. La niña no reaccionó al sonido y continuó mirando la pared frente a ella. Leo forcejeó con la ganzúa. De repente su mano se volvió inestable. Le tomó 3 intentos encontrar el ángulo correcto. Cada segundo se prolongaba angustiosamente por miedo a ser descubierto. Finalmente, la cerradura giró y empujó la puerta para abrirla. «Sara», llamó suavemente, entrando en la celda. La muchacha se giró lentamente. Sus movimientos carecían de la urgencia temerosa que podría haber esperado de una prisionera. Cuando Leo vio su rostro, su corazón se emocionó y se hizo añicos. Era Sara, inconfundiblemente Sara, con sus mismos ojos verdes y los delicados rasgos de su madre. Pero esos ojos no reflejaban ningún reconocimiento ni alegría al verlo. Eran opacos, casi sin vida, reflejando años de cautiverio y cualquier horror que hubiera soportado. «Sara», repitió Leo, arrodillándose ante ella. «Soy yo. Soy papá. He venido a llevarte a casa». Ella lo miró fijamente, sin responder a sus palabras ni a su presencia. Leo extendió la mano lentamente y le tocó la mejilla con dedos temblorosos. Ella se estremeció ligeramente pero no se apartó. «¿Qué te han hecho?», Leo susurró, la angustia evidente en su voz. Nia había entrado en la celda detrás de él. Se acercó a Sara con cautela, estudiando a la niña humana con curiosa intensidad. Entonces, para sorpresa de Leo, extendió la mano y tomó la mano de Sara con su propia mano azul. Sara parpadeó, concentrándose en Nia como si la viera más claramente de lo que había visto a Leo. Algo brilló en sus ojos, un indicio de curiosidad tal vez, o el reconocimiento de otro niño en ese lugar de crueldad adulta. Nia habló suavemente en su lenguaje musical, haciendo gestos de Sara a Leo y viceversa. Aunque Sara no podía entender las palabras, algo en la presencia de Nia parecía llegar a ella. Ella volvió a mirar a Leo, esta vez con una inclinación interrogativa en la cabeza. «Sí», dijo Leo, mientras la esperanza se encendía en su interior. «Así es. Yo soy tu padre. Te he estado buscando durante tanto tiempo, Sara». Los labios de Sara se separaron, pero no surgió ningún sonido. Era como si hubiera olvidado cómo hablar o hubiera aprendido que hablar conllevaba un castigo. Leo contuvo las lágrimas, decidido a mantenerse fuerte por ella. «Tenemos que irnos», dijo suavemente. «¿Puedes levantarte? Nos vamos de aquí». Sara parecía insegura, pero Nia tiró suavemente de su mano, instándola a ponerse de pie. Después de un momento de vacilación, Sara se puso de pie, balanceándose ligeramente como si estuviera acostumbrada a un movimiento repentino. Leo no quería nada más que abrazarla, tener cerca a su hija después de 4 años de separación. Pero su lenguaje corporal le advertía contra ese tipo de contacto. En lugar de eso, extendió la mano con la palma hacia arriba, ofreciendo en lugar de exigir. «Ven conmigo», dijo simplemente. «Por favor». Sara se quedó mirando su mano extendida. Luego, poco a poco, colocó el suyo dentro. Sus dedos eran delgados, casi esqueléticos, con callos y viejas cicatrices que contaban su propia historia de su cautiverio. Pero estaban cálidos y se enroscaron alrededor de los suyos con una presión tentativa. Fue lo más valiente que Leo había visto jamás. «Vámonos a casa», dijo con la voz cargada de emoción. Regresaron rápidamente al pasillo, Leo a la cabeza, Sara en el medio y Nia en la parte trasera. La mente de Leo corría con cálculos y contingencias. Necesitaban salir del edificio, del recinto,
del mercado central por completo. El punto de encuentro con el transporte de escape de Garrett todavía estaba a horas de distancia en el extremo este del mercado. Pero primero había una cosa más que hacer. Darius, dijo Leo, deteniéndose al final del pasillo. Su cuartel, donde guarda sus trofeos. Nia lo miró interrogativamente. Leo imitó la muñeca que había visto en su visión. Luego señaló hacia arriba para indicar que estaba en algún lugar encima de ellos. Nia asintió en señal de comprensión. Según la información de la serie, Darío mantenía aposentos privados en el piso superior de este mismo edificio. Allí fue donde Leo había visto la muñeca en su visión, un pequeño pedazo del pasado de Sara que Darius había guardado como recuerdo. Leo había venido por su hija y la había encontrado. Podían irse ahora, escapar mientras tenían la oportunidad. La parte racional de su mente le impulsó a actuar de esa manera. Pero otra parte, la parte que lo había llevado a través de continentes y a través de 4 años de dolor y rabia, exigía más, exigía justicia, exigía que Darius pagara por lo que le había hecho a Sara, a la madre de Nia y a innumerables personas más. «Espera aquí», le dijo Leo a Nia, haciéndole un gesto para que se quedara con Sara en la relativa seguridad del final del pasillo, donde una pequeña hornacina proporcionaba cierto escondite. «Regresaré enseguida». La expresión de Nia era preocupada, pero asintió, tomando la mano de Sara y llevándola hacia la entrada. La muchacha asurana podría no entender sus intenciones exactas, pero claramente percibió el peligroso cambio en su comportamiento. Leo encontró la escalera en el extremo opuesto del pasillo. Subió con cautela, apuñalado, con todos los sentidos alerta ante la presencia de guardias o trampas, pero el piso superior parecía desierto. Quizás porque Darío y su séquito estaban atendiendo la caravana de Garrett en la puerta principal, evaluando los bienes que se ofrecían para el comercio. El nivel superior estaba dividido en varias salas. Leo se movió sistemáticamente a través de ellos, buscando al de su visión. Lo encontró en la tercera puerta, el estudio de un oficial privado, con las paredes cubiertas de estantes que contenían una colección ecléctica de artículos. Leo se dio cuenta con disgusto de que eran recuerdos arrebatados a los cautivos, recuerdos de vidas interrumpidas o destruidas. Y allí, en un estante alto, tal como lo había visto en la visión, estaba la muñeca de Sara, el sencillo juguete que habían hecho juntos, con sus ojos de botón y su cabello de hilo, exactamente como él recordaba. Leo intentó alcanzarlo. Su mano temblaba ligeramente mientras lo levantaba de su lugar. Una voz habló detrás de él, fría y divertida. La mayoría de los ladrones tienen el sentido común de robar objetos valiosos. Leo se giró lentamente, con la muñeca en una mano y el cuchillo en la otra. En la puerta había un hombre alto, de hombros anchos, con el rostro lleno de cicatrices y ojos fríos. Llevaba ropa cara y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Darío. Él no estaba solo. 2 guardias lo flanqueaban con sus armas desenvainadas y apuntando a Leo. «No soy un ladrón», dijo Leo con voz firme a pesar de la rabia que crecía en su interior. «Estoy recuperando lo que es mío». Darius lo estudió más de cerca y el reconocimiento apareció en sus ojos. «Me pareces familiar. ¿Uno de mis clientes? ¿Quizás?» «No». Su sonrisa se amplió. «Una de mis adquisiciones de aquella redada en el asentamiento de hace unos años». «Carson. ¿Fue él el que se escapó?» «¿Asentamiento 17?» Leo corrigió. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la empuñadura de su cuchillo. «Mataste a mi esposa. Se llevó a mi hija». «Ah». Darius asintió, aparentemente imperturbable ante aquella acusación. La incursión en Carson fue bastante rentable, según recuerdo. Su hija fue una adquisición particularmente valiosa. Excepcionalmente adaptable, aprende rápido, hizo un gesto despectivo, aunque me temo que ahora es un producto un tanto dañado. El espíritu que había en ella resultó difícil de quebrantar. Leo sintió una oleada de orgullo mezclada con rabia. Sara se había resistido. A pesar de los años de cautiverio,
A pesar de todos los métodos que Darius había utilizado para intentar quebrar su voluntad, una parte esencial de ella había permanecido sin conquistar. «La llevaré a casa», dijo Leo, cada palabra precisa y letal. «Y esto», levantó la muñeca, «y luego te voy a matar». Darius se rió genuinamente divertido. Palabras atrevidas para un hombre superado en número y armamento. Hizo un gesto hacia sus guardias. «Mátalo, pero no dañes la mercancía de abajo. El niño de piel azul se venderá a buen precio con el comprador adecuado». A Leo se le heló la sangre. Sabían sobre Nia. Ya la habían encontrado a ella y a Sara en la entrada o simplemente sabían que no había venido solo. Los guardias avanzaron con las armas listas. Leo calculó sus opciones. Tal vez podría tomar uno, tal vez incluso ambos en espacios reducidos, pero Darius escaparía mientras tanto, y si Sara y Nia hubieran sido descubiertas, un silbido penetrante cortó la tensión, seguido por el sonido sordo distintivo de las flechas al encontrar sus objetivos. Ambos guardias se pusieron rígidos y luego se desplomaron, con pequeñas flechas azuranas sobresaliendo de sus espaldas. Nia estaba parada en la puerta detrás de ellos, con su pequeño arco todavía levantado y su expresión feroz. Detrás de ella, apenas visible en las sombras del pasillo, estaba Sara, observando con los ojos muy abiertos. Darius reaccionó con una velocidad impresionante, sacando una pistola oculta de dentro de su costosa chaqueta. Pero Leo fue más rápido, impulsado por 4 años de propósito, que finalmente se cristalizaron en un solo momento de acción. Su cuchillo voló de su mano con precisión mortal, enterrándose en la garganta de Darius. El esclavista se tambaleó hacia atrás y la pistola cayó de sus dedos sin fuerzas. Apretó el cuchillo con fuerza y la sangre le corría entre los dedos. Sus ojos, abiertos por la sorpresa y la furia, se fijaron en Leo con un odio absoluto, incluso mientras la vida los abandonaba. Se desplomó pesadamente en el suelo, se movió una vez y se quedó quieto. Por un momento, nadie se movió. El silencio parecía resonar con el eco de la violencia ya pasada. Entonces Leo dio un paso adelante, recuperó su cuchillo del cuerpo de Darius y lo limpió metódicamente en la costosa chaqueta del esclavista. «Está hecho», dijo simplemente, volviéndose hacia Nia y Sara. «Vámonos». Se movieron rápidamente por el mercado, con la muñeca bien guardada en la mochila de Leo. Se había dado la alarma. Leo no podía saber si era por el descubrimiento de los cuerpos o por la fuga de los prisioneros, pero el mercado estaba en plena agitación. Guardias corriendo en varias direcciones, comerciantes asegurando sus mercancías contra posibles saqueos. En la confusión, 3 figuras que se movían resueltamente hacia el extremo este atrajeron poca atención. Llegaron a la salida del vertedero justo al anochecer, escabulléndose por el mismo hueco por el que habían entrado horas antes. Los guías azuranos esperaban en el punto de encuentro junto con Garrett y un trineo flotante preparado para una huida rápida. La expresión de Garrett era sombría pero satisfecha mientras los ayudaba a subir. «Darius», preguntó en voz baja mientras los motores del trineo cobraban vida. «¿Muerto?», confirmó Leo, con una voz carente de triunfo o arrepentimiento. Era simplemente un hecho, como la puesta de sol o el cambio de estaciones. Garrett asintió. «Bien». Miró a Sara, sentada en silencio entre Leo y Nia, con la mirada fija en un punto distante. «¿Lo está? Está viva», dijo Leo con firmeza. «El resto sanará con el tiempo». Mientras el trineo flotante aceleraba para alejarse del mercado central, Leo volvió a mirar la caótica colección de edificios y tiendas que se perdía en la distancia. 4 años de su vida habían sido consumidos por la búsqueda de ese lugar, por la casa de Darius. Ahora ambos habían quedado atrás, y el futuro se extendía ante él, incierto, pero lleno de posibilidades que no se había permitido imaginar. Sara estaba sentada a su lado, todavía en silencio, todavía distante. Pero su mano había encontrado la suya durante la huida y no la había soltado desde entonces. A su otro lado, Nia la vigilaba con intensidad protectora,
pronunciando de vez en cuando palabras suaves en su lenguaje musical que parecían tranquilizar a Sara aunque no las entendiera. 2 niños rescatados de la oscuridad. Una misión completada. Pero Leo sabía que este no era el final de su viaje. Sara necesitaría tiempo para sanar, para recuperar su voz, para aprender a confiar y vivir sin miedo. Y Nia, aunque reunida con su gente, había decidido acompañarlos de vuelta a las cuevas azuranas antes de tomar decisiones definitivas sobre su futuro. Los trineos voladores avanzaban a toda velocidad en la creciente oscuridad, alejándolos del mercado central y llevándolos hacia las montañas. Tras ellos, seguramente corría la voz de la muerte de Darius, de la rebelión de esclavos que había estallado en la confusión de su huida. La estructura de poder del mercado sería un caos durante semanas, quizás meses. Y en algún momento, cientos de esclavos estaban encontrando sus propios caminos hacia la libertad, inspirados por las acciones de un padre afligido, un valiente niño alienígena y una niña silenciosa que se había negado a dejar que su espíritu se quebrara. Al aparecer las primeras estrellas en el cielo que se oscurecía, Leo miró a los 2 niños a su lado y sintió, por primera vez en 4 años, que un peso se le quitaba de encima. La misión que lo había definido durante tanto tiempo, pero estaba completa. Ahora podía comenzar la tarea de reconstruir. No solo la vida de Sara, sino la suya propia. «Nos vamos a casa», les dijo en voz baja, aunque no estaba del todo seguro de dónde estaría su hogar ahora. Pero no importaba. El hogar no era un lugar. Era la gente por la que lucharías, morirías, vivirías. El hogar estaba sentado a su lado en el trineo volador, tomándole la mano con una confianza vacilante. El hogar los cuidaba a ambos con una lealtad protectora feroz. El hogar era el futuro que construirían juntos, libres de cadenas y jaulas. El trineo volador los llevó en la noche hacia montañas, cuevas y lo que fuera que hubiera más allá. Hacia la sanación, hacia la esperanza, hacia el hogar.